Ahora sí. A ver. Y eso te puede meter en problemas. Soy responsable por mucho sufrimiento y dolor. Entiendo eso. Eso es algo con lo que viviré el resto de mi vida. Yo soy un creyente en lo perfectible de los seres humanos. Cuando somos lo mejor de nosotros, las posibilidades son infinitas. ¿Qué te está ocurriendo? Quiero recuperar mi vida. La paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria. No ves las cosas como son. Ves las cosas como tú crees. ¿No puedes hacerlo? ¿Crees que todo el mundo te debe algo? Nada se gana. ¿Quieres algo? Tienes que trabajarlo, carajo. Es necesaria la responsabilidad. No daremos marcha atrás, seguiremos firmes. Las cosas ya no van a ser como antes. El mundo está cambiando. Es hora de cambiar con él.
Bueno, el video era motivacional, donde yo puedo hacer las cosas. La canción es Resistiré. Yo creo que Eric es el único que, bueno, además de él, hay otros que puedan entenderlo en español, ¿verdad? Entonces, porque la canción Resistiré estaba en inglés, entonces les invito a que resistan, ¿verdad? En este tiempo difícil y que agarrados de la mano de Dios todo lo vamos a poder realizar. Espero que les haya agradado, aunque sea en inglés la canción, pero espero que les haya gustado. ¿Algún comentario? ¿No hay? ¿No? Pues, está bien, no hay comentarios. Vamos entonces a ver lo que es Frederick Taylor. Cuando hablamos de Taylor, nos estamos refiriendo que es el promotor de la organización científica y que dentro del mismo, del trabajo, y que es considerado como el padre de la administración científica. Aquí hay algunos datos importantes de Frederick Taylor. Nació el 20 de marzo en Yerkowton, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Falleció el 21 de marzo de 1915 en el mismo lugar y pues tiene hijos, su cónyuge, que yo no puedo pronunciar porque no sé inglés, apenas hablo el español, que de repente Eri nos pueda pronunciar correctamente. Entonces aparece lo que es su educación, sus hijos, etcétera, ¿verdad? Son datos personales de Taylor. Cuando hablamos de Taylor, decimos que su formación y su capacidad personal permitieron que dentro del mismo él dirigiera un taller de maquinaria, o sea, una empresa, en donde trabajó con, o sea, sus trabajadores eran obreros que se encargaban de cortar metales. Y entonces ahí fue donde Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo que cada uno de ellos realizaba. Él se dio la tarea de estudiar a cada trabajador, a cada obrero, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándoselas estrictamente y exigiendo a sus trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Aquí es donde él, de una u otra manera, estudia cada uno de sus obreros, cuánto es lo que rinden, qué es lo que ellos de una u otra manera pues están realizando con su tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que realizó Taylor? Les organizaba las tareas en el cual pues las podían realizar en tiempos mínimos. O sea, él le llamaba tiempos muertos. Tiempos muertos significaba que ellos iban a producir más, o sea, estábamos acostumbrados a trabajar en un tiempo de una jornada, póngale de 4 horas a un 30% de su esfuerzo. Entonces, él cambió tanto su modalidad de trabajo como sus herramientas. Por ejemplo, si usted utiliza para abrir un hoyo, utiliza una pala que pesa mucho, va a tardar más en abrir ese agujero o ese hoyo que si utilizase una pala que no tuviera mucho peso. Entonces, eso es lo que él colocaba y dentro del mismo pues comparaba el desarrollo del trabajo. Lógicamente, el incentivo que él daba era por el trabajo realizado. Como actualmente quizás ustedes escucharon que en el Ministerio de Educación a los maestros, y por eso fue que metimos el grito al cielo o metieron el grito al cielo, en donde dice que el salario que nosotros íbamos a devengar era a través de la productividad que íbamos a dar a la sociedad, que de acuerdo a los estudiantes que ganaran los exámenes que el Ministerio de Educación iba a dar, así era el salario que nos iban a dar. Entonces era por pieza producida, o sea, era por estudiante que aprendiera. Entonces ahí, pues de una u otra manera, Taylor, él hizo esta función de producción estimado entre lo que son sus obreros.
el salario que debía actuar era como un incentivo para la intensificación del ritmo del trabajo. O sea, si usted quería tener mayor salario, debería de producir y de ejecutar más trabajo. Entonces, dentro de esto, empezó en la planificación, él empezó a planificar en los talleres, pasando el control de trabajo de mano de los obreros a los directivos de la empresa, y poniendo fin al forcejeo entre trabajadores y empresarios en cuanto a los estándares de productividad, o sea, el pleito de que deben de producir tanto, que deben de realizar tanto. No, él lo redujo de esa forma y de esta manera. Ahora, la Escuela de Administración Científica, que es la de Taylor, entonces Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios básicos. El principio de la planeación, el principio de la preparación, el principio del control y el principio de la ejecución, ¿ya? Entonces, a estos 4 principios, dentro del mismo Taylor fundamentó lo que es su productividad en esta empresa, en este taller de maquinaria, en donde los obreros pues le rindieron más, ¿ya? Lógicamente iban a haber tasas de diferencia, las contribuciones X eran limitaciones y otras acciones que él podía realizar. Dentro de lo que es la administración científica, su objetivo principal consistía en eliminar el desperdicio de las pérdidas. Con él no iba la pérdida de tiempo, no iban los descansos. Quien quería ganar tenía que trabajar. Recuérdese que en Estados Unidos se trabaja por hora trabajada, le pagan a usted. Entonces, imagínense si a nosotros acá nos pagaran por hora trabajada, siento yo que no ganáramos mucho, digo yo, no sé. Pero entonces ahí es donde la administración científica, dentro del mismo, es que de acuerdo a lo que rinde la persona, así es el salario o el ingreso económico que él puede tener. Entonces, para ello determina en forma científica los mejores métodos y técnicas para realizar cualquier tarea y seleccionar, capacitar y motivar a sus trabajadores. Recuérdense que un trabajador con un buen salario y con incentivos, pues da mucho más de sí. Por ejemplo, estas empresas de ventas, las empresas de comida quizás, las empresas, le digo, por ejemplo, le estoy hablando valga la propaganda, de Guay, ¿cómo se llama? Electra, y otros que venden productos así como mueblería, de cocina, motos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si el cliente vende más, su salario es más. O sea, hay incentivos sobre ventas. Entonces, esa es la administración científica que se maneja en una empresa. Entonces, su énfasis es en las tareas, o sea, su énfasis en este momento sería en las ventas, de convencerlo a usted de que compre todo lo que usted no necesita a veces en casa. Por ejemplo, usted de repente le gusta, ¿qué le digo yo? Una estufa que está bien bonita, que está en el aparador y entra solo por curiosidad. Quizás muchas veces salimos comprándola y son cosas a veces que no necesitamos en casa. Son situaciones que a veces no necesitamos dentro de lo que es nuestra casa, pero el trabajo de ellos es tratar de convencer al cliente que él tiene la razón y que lo mejor es que la adquiera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es trabajar a través de competencias, que es igual que la administración científica, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su efectividad, así es el salario económico. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia o los problemas de la administración. O sea, los problemas de la administración era de cómo dirigir, de cómo guiar, de cómo ordenar. Porque imagínense, nosotros los maestros a veces cuando nos dicen tienen que trabajar por la tarde, todo mundo pegamos el grito al cielo, perdón. Entonces, esa es una de las formas y de las maneras de la administración científica. Las principales técnicas científicas aplicadas a los problemas administrativos son la observación y la medición. Si a usted lo están observando, cómo trabaja, no le gusta. Si a usted le miden
cuánto rinde en su trabajo, no le gusta. Pero si usted le dice, si usted me trabaja y me rinde tanto, va a ganar el doble. Entonces ahí no le interesa mucho que lo estén midiendo, ¿verdad? Entonces, para Taylor, la organización, la administración debe de estudiarse y tratarse científicamente, no empíricamente. Empíricamente es dejar que la persona trabaje por sí solo nada más. Entonces, ¿cuáles son algunas debilidades de este enfoque? También tienen debilidades. Dentro de lo que son el enfoque científicos, son que dentro del mismo, hasta nuestros días tiene vigencia. O sea, hasta actualmente tiene vigencia todavía el enfoque científico. Sin embargo, han sido criticados por las razones siguientes. Su mecanismo, o sea, estudiaban las tareas específicas de cada trabajo sin considerar al operario. Significa, se mira a la persona humana como una máquina, no como una persona que tiene necesidades personales, sino que se mira como una máquina que tiene que rendir mucho. Su excesivo trabajo, o sea, a veces la persona se aburre, se estresa y se desmotiva porque siempre está haciendo lo mismo. Un enfoque incompleto en la organización, considerado un sistema cerrado, o sea, aísla del ambiente que lo rodea. Significa que si usted, por ejemplo, perdone que ponga, no sé si alguno trabaja en Electra, ¿no? Bueno, me va a perdonar, pero imagínese, en esta empresa, lógicamente, usted no puede estarse platicando con sus compañeros, no puede usted tomarse una tacita de café, no. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar atento a todas las personas que entran. Entonces, no le toman sus necesidades. Simple y sencillamente, usted tiene que trabajar y tiene que dirigir, ¿verdad? Entonces, las principales aportes de la administración científica, ¿cuáles son? eh, correctamente el concepto de administración como ciencia, debido a que lógicamente se usaban métodos científicos, en especialmente la observación metódica y la medición de trabajo. El concepto de eficiencia es considerada como la correcta utilización de los recursos disponibles para producir. Toda empresa produce cuando utiliza al personal humano como una máquina, como una persona que va a producir mucho más que cualquier otra persona que no tuviese el método científico. Ya, la administración científica, perdón, el método no, la administración científica. El estudio de tiempos y movimientos, lógicamente, el tiempo en que el trabajador o el operario aumenta su eficiencia y reduce sus errores y desperdicio, o sea, desperdicia lo que es su tiempo. La división de trabajo y la especialización indica qué es lo que debe de hacer cada trabajador. Entonces aumenta su eficacia y no hay duplicidad de actividades ni de tareas. ¿Cuáles son los principales aportes de la administración científica? La producción en serie. Lógicamente, es el rendimiento de la persona específica de cada trabajador. O sea, usted va a ser el encargado de ensamblar y usted va a ser el encargado de colocar, etcétera. Entonces, ese es un trabajo muy productivo porque cada quien ya sabe qué es lo que va a realizar y específicamente cuál sea su tarea. Pago mediante incentivos y premios, o sea, por su esfuerzo, por su eficacia, por su eficiencia, usted va a recibir bonos. Entonces, a eso es que el hombre o el trabajador rinde más. Lo estándar, lógicamente se busca, dice con ello, que la máquina, o sea, la persona, pues sea más homogéneas, que siempre se fuese a producir algo, que no haya producción. Casi por lo regular, estas empresas, pues prefieren que cuando una mujer resulta embarazada, pagarle hasta el pre y post y despedirla, porque dicen que se pierde mucho tiempo. Pero eso se hace es harina de otro costal. Las supervisiones de funciones implica que cada supervisor se especialice en un área de trabajo específica. Significa que dentro del mismo, póngale,
Cada grupo de trabajo va a tener lo que es un supervisor. Entonces, cuando estamos hablando dentro de lo que es Taylor, lógicamente, sabemos que él coloca al ser humano como una máquina que dentro del mismo va a producir como una máquina y que él debe de aprovechar mucho el tiempo en realizar sus actividades de trabajo y no perder el tiempo. Entre más produce el hombre, más economía o más incentivos económicos tiene. Ahora, cuando hablamos de Henry Fayol, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, de que este es un ingeniero y teórico en la administración de empresas. Cuando hablamos de él, pues dice que es un ingeniero civil de minas en 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas en un importante grupo minero y metalúrgico. Es considerado como el padre de la administración moderna. Ya, ahora, cuando hablamos del fayolismo, también se llama la administración positiva, o sea, el enfoque anatómico o el enfoque del proceso administrativo. ¿Cuál fue su aporte principal? ¿Ya? Escribir sobre los problemas no estudiados por Taylor, ya que mientras Taylor concentraba sus estudios en el taller o la fábrica, Fayol lo hace a nivel de la dirección, creando lo que algunos llaman la escuela de jefes. Entonces ya vamos a ver la diferencia en que tiene Taylor y Fayol al final, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos dentro de lo que es el proceso administrativo de Fayol, él lo hace en estos 5 elementos: en prever, en organizar, en mandar, en coordinar y en controlar. Entonces, acá dentro del mismo puede ser un proceso administrativo, ¿verdad? Que dentro de esto aparece lo que es el control, la previsión, la organización, la dirección y la coordinación. Estos son los 5 elementos que dentro del mismo Fayol toma en cuenta. Cuando hablamos de prever, es formular el programa de acción, ese plan de resultado es la conducta a desarrollar, las etapas a cumplir por medio y los medios a utilizar, o sea, prever qué es lo que yo voy a utilizar, qué es lo que a mí me va a llegar a formular la acción que estoy indicando, ¿verdad? Organizar es dotar a la organización del cuerpo social e instrumental, o sea, organizar el equipo de trabajo, organizar a las personas, organizar lo que yo tengo en mi empresa. Mandar es hacer funcionar el cuerpo social, o sea, es dirigir, coordinar. El mandar está muy fuerte, pero es coordinar, es dirigir y es guiar a una empresa. Coordinar es lograr la armonía entre los actos, es lograr la armonía entre las personas, entre los entes que están inmersos dentro de una empresa. Y controlar es verificar, es ver que se desarrolle correctamente cada uno de los aspectos o de las órdenes impartidas, se aplica a las personas, a las cosas y a los actos. Entonces, dentro del mismo de estos aspectos son muy importantes porque de una u otra manera se está realizando lo que es la administración. Fayol fue el primero en estudiar este proceso, por el cual es conocido como el fundador de la Escuela de los Procesos Administrativos. ¿En qué consisten estos elementos? ¿Por qué? ¿Por qué estos elementos? Porque les permite dar forma de manera consciente y constante, ¿ya? Entonces, porque todas las empresas cuentan con personas que tienen el encargo de servir para alcanzar sus metas. A estas personas se les llama gerentes. Significa que cada una de estas personas son las encargadas de velar porque se cumplan cada una dentro de lo que son las metas que se pretenden alcanzar. Dentro de lo que es Fayol utilizó 14 principios y dentro de la cual dividió lo que es la administración, ¿verdad? Tenemos el primer principio, que es la división del trabajo. Entonces, este principio, lógicamente, es que se especializan las personas con mayor eficiencia en desempeñar su oficio, o sea, el trabajo que va a desempeñar la persona. La autoridad
Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. O sea, deben de estarles indicando qué es lo que tienen que realizar, qué es lo que tienen que hacer y lógicamente obtener obediencia y dentro del mismo deben de tener la dedicación de realizar su trabajo. Veamos estos 14 principios y luego los comentamos. El de la división de trabajo, la autoridad, la disciplina con que se va a organizar y a realizar lo que son el trabajo, las reglas impuestas, los convenios que se puedan realizar dentro de lo que es la empresa y, lógicamente, el resultado de un buen liderazgo, de acuerdo a todos los niveles que se puedan manejar de liderazgo y la disposición que dentro del mismo pueda tener la persona para desarrollar su trabajo. Lógicamente, dentro de lo que es la disciplina hay sanciones para las infracciones aplicadas con justicia. En su trabajo debe de tener lo que es una disciplina para poderla realizar. La unidad de dirección es hacia qué objetivo va dirigida va dirigido, o sea, hacia dónde va dirigido un solo gerente que use un solo plan. O sea, estamos hablando de un gerente, estamos hablando de un director, ¿verdad? La unidad de mando es de qué forma y de qué manera se puede dirigir a un grupo de personas, ¿verdad? O a una persona, o sea, dar y recibir lo que son instrucciones. La subordinación de interés individual al bien común. En cualquier empresa, el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la organización como un todo. O sea, una persona no debe ser a veces la manzana de la discordia, sino que el bien debe ser un bien común. La remuneración, la compensación por el trabajo debe de ser de forma equitativa, ¿ya? Para todos los empleados, como para los patronos. Significa que si, por ejemplo, el director debería de ganar mucho más que los docentes, pero por la fianza que ellos presentan, no ganan más que un docente. La centralización. La centralización es conservar la responsabilidad que cada uno de nosotros o de cada uno de los trabajadores o subalternos deben de tener adecuadamente en la realización de sus oficios, o sea, de su trabajo, ¿ya? Entonces, la jerarquización es la línea de autoridad. Significa que los docentes deben de tener respeto hacia el director, estén o no estén de acuerdo al director, o sea, la persona que esté nombrada como directora, siempre y cuando, lógicamente, se guarden las líneas de respeto, ¿verdad? Entonces, y los rangos que de una u otra manera se puedan tener dentro de un centro educativo. El orden, tanto en los materiales y las personas, deben de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, dentro de esto debe de mantenerse un orden, no solo en forma del personal o del material humano, sino con los materiales que se utilizan dentro de lo que es esa empresa. La equidad de los administradores deben de ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Significa que un director o un gerente, como le llaman, no debe de ser un pavo real, sino que al contrario, ¿verdad? Debe de ser una persona que deba de tener equidad en todo su personal. Estabilidad del personal. Pues una alta tasa de rotación de personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. Significa que no es conveniente que a cada rato se roten a las personas. Por ejemplo, en los centros educativos no es bueno que cada año a uno le den primero, después lo pasen a sexto, después lo pasen a cuarto, después lo pasen a quinto. Estoy hablando de primaria. En media, que primero dé un curso de ciencias sociales, luego que dé de comunicación y lenguaje, luego que dé de, ¿qué le digo yo?, de artes plásticas, etcétera, ¿verdad? No. Es bueno que tengan una estabilidad dentro de lo que son cada uno de los cursos. La iniciativa debe de darse a los subalternos la libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Aún
Cuando estos cometan un error, deben de dejar que ellos tengan iniciativa para poder desarrollar sus trabajos de la mejor manera. El espíritu de equipo, pues esto dará a la organización un sentido de unidad. Entonces, es muy bueno el trabajo en equipo. El espíritu de equipo, el trabajo en equipo produce mucho más que de forma individual. Entonces, en sí, el buen administrador debe de tener ciertas cualidades, ¿ya? Que se puedan destacar, como por ejemplo físicas, de salud, de destrezas, cualidades intelectuales. Recuérdense que el ser director no significa solo la persona, la forma exterior del cuerpo, sino que debe tener cualidades intelectuales, saber y conducir un grupo de trabajadores, comprender a sus trabajadores, aprender. Un director no lo sabe todo, debe de aprender, debe de saber discernir. Las cualidades morales deben de ser lo mejor posible dentro de ellos. Debe de tener energía, debe de tener firmeza, debe de tener coraje, decisión, tacto, dignidad, cultura general, conocimientos varios. Eso es lo que debe de ser un administrador. Ahora, ¿cuál es lo compartido entre Fayol y Taylor? Los dos enfocan sus estudios sobre la misma problemática, pero con puntos de vista diferentes, ¿verdad? Taylor realiza sus estudios desde el nivel obrero hasta la gerencia y Fayol lo hace en el sentido contrario. Entonces, él no trabaja con empresas, sino que trabaja con empresas, pero que no son de donde están obreros, sino otra clase de trabajadores. Taylor realiza sus estudios en base a tiempos y movimientos y selección de personal. Fayol presta más atención a las tareas administrativas, o sea, al desarrollo que la persona puede realizar. Taylor es práctico, Fayol es teórico. Los estudios de Taylor tuvieron aplicación inmediata y los de Fayol tardaron mucho en reconocerlo. ¿Por qué los de Taylor tuvieron aplicación inmediata? Porque fueron más efectivos, vieron el resultado eficiente y en cambio con Fayol, pues dentro del mismo tardó un poco en resolverse. Bueno, vimos a estos dos personajes de administración que son muy importantes, hay otros muchos más. Nos podríamos pasar toda la mañana hablando de cada uno de ellos, pero creo que tanto ustedes como yo nos cansaríamos bastante. ¿Algún comentario al respecto? Si no, pregunto. Mejor pregunte. Mejor pregunto. Bueno, ¿alguna otra semejanza que yo no haya mencionado sobre Fayol y Taylor? A ver, Gilmar Martínez Aguilar. Gilmar, ¿está atento? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. A ver, Buenos días, compañero. ¿algún otro aspecto que a mí se me haya pasado de largo? Ajá. Pues viéndolo bien, no, licenciada, estuvo muy atractivo el tema que dio sobre estos dos. No sé si son pedagogos o Son ingenieros, los dos son ingenieros. ingenieros, pero son especialistas en administración. Pues como usted lo dio a conocer, fue muy atractivo los temas porque llama mucho la atención cómo esos dos administradores organizaron la administración, en qué forma la planificaron, en qué forma la organizaron. De su punto de vista de ellos, pues fue diferente, pero se trataba de la misma administración, ¿verdad? Lo que me llama mucho la atención fue Fayol, que dice que es un administrador que busca cómo manejar la especialidad de la administración, cómo organizarla, cómo dividirla, cómo trabajarla en equipo, cómo un director o un líder debe de trabajar frente a una administración. Pues son procesos muy equitativos y muy específicos que una empresa debe de manejar, porque si no hay organización, no hay planificación, no hay división, no hay coordinación en una administración, pues no se tendría un buen resultado, ¿va?
para trabajar para trabajar en una empresa se necesita que el líder o el dirigente que va a trabajar la empresa debe de tener los equipos o los recursos necesarios para trabajarla y sobre todo la inteligencia y los conocimientos para administrarla. Perfecto, gracias. Sí, realmente le digo que uno es teórico porque se basa más en el trabajo y en la forma eficiente que desarrolla la persona. Y en cambio el otro aumenta y la eficiencia y la competitividad en cada una de las personas que están en la empresa. Bueno, uno es teórico y el otro es práctico. Para mí ha sido un gusto el primer domingo, perdone, de poder trabajar con ustedes. Sus trabajos están en la plataforma. El laboratorio es dar respuesta a las 3 preguntas que están allí. Solamente esas 3 preguntas están, entonces a realizarlas, por favor. Abran sus cámaras y que dentro del mismo se me había olvidado algo. Permítanme solo un minutillo, vaya. Permítanme algo. Abran sus cámaras, por favor. Vamos a ver. Licenciada, queda menos de un minuto, entonces la sesión se va a terminar en cualquier momento. Ay,